A ver, pensemos un momento. ¿Por qué hay aplicaciones que da gusto usar, que parecen casi mágicas, y otras que son para tirarse de los pelos? Hoy vamos a descifrar ese lenguaje secreto que se esconde detrás de cada clic, el lenguaje del buen diseño. Todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Esa frustración con una página web que no hay por dónde cogerla. Y también esa pequeña alegría cuando una app parece que nos lee la mente. Pues no, no es magia ni tampoco es casualidad. Es pura ciencia. Y el concepto que está detrás de todo esto se llama arquitectura cognitiva. Suena un poco serio, ¿verdad? Pero en el fondo es sencillo. No se trata solo de que algo sea bonito. Se trata de construir un plano invisible, una estructura, que encaje perfectamente con cómo funciona nuestro cerebro. Es, vamos, una especie de ingeniería de la atención. Y para entender bien esta arquitectura, lo mejor es pensar en dos grandes pilares. El primero es cómo se comporta una aplicación, o sea, las reglas que hacen que sea predecible y fácil de usar. Y el segundo, claro, es cómo se ve, todo ese lenguaje visual que guía nuestra mirada sin que ni siquiera nos demos cuenta. Venga, pues vamos a meternos de lleno en el primer pilar, el comportamiento. Aquí es donde la psicología y el diseño se dan la mano para crear interacciones que se sientan, bueno, que se sientan humanas. Y la base de este buen comportamiento digital la encontramos en algo llamado las heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen. No son leyes estrictas, ¿eh? Son más bien como unas reglas de oro, una especie de sentido común puesto por escrito para que la tecnología nos lo ponga más fácil. Mirad, esta analogía es perfecta para entenderlo. Si estas reglas, las heurísticas, son las normas de tráfico, entonces la jerarquía visual, el segundo pilar, es el diseño de la carretera y las señales. Las normas evitan que nos choquemos y el diseño nos dice claramente por dónde tenemos que ir. Estas 10 reglas se pueden agrupar en realidad en 3 ideas clave. La primera, comunicación clara, que el sistema nos esté diciendo siempre qué está pasando. La segunda, seguridad y control, que podamos explorar sin miedo a liar la parda. Y la tercera, eficiencia, que funcione bien tanto para quien acaba de llegar como para quien ya es un experto. Y para que esto quede súper claro, vamos a hacer zoom en un principio que es fundamental, el control y la libertad. Es que a nadie le gusta sentirse atrapado en un callejón sin salida, ni en la vida real, ni mucho menos en una aplicación. La idea es simple, pero es potentísima. Psicológicamente, necesitamos tener a la vista una salida de emergencia. Saber que podemos deshacer una acción nos quita un montón de ansiedad y nos anima a probar cosas, porque sabemos que un error no es el fin del mundo. Y el ejemplo que seguro que a todos se nos viene a la cabeza es el botón de deshacer envío de Gmail. ¿A que sí? Ese pequeño margen de tiempo para cancelar un correo enviado por error. Es la materialización perfecta de este principio. Es una red de seguridad que nos da una tranquilidad que no tiene precio. Vale, ya tenemos las reglas del juego, el comportamiento. Pasemos ahora al segundo pilar. Si el comportamiento son las normas, el diseño visual es cómo esas normas se comunican a través de nuestros ojos, guiando nuestra atención de una forma casi inconsciente. Es que hay que asumirlo. En Internet no leemos palabra por palabra. ¿Qué va? Lo que hacemos es escanear. Nuestra mirada sigue patrones que ya están muy estudiados, como el patrón en Z, que es súper común en páginas sencillas. El ojo va de izquierda a derecha por arriba, luego baja en diagonal y vuelve a recorrer la parte de abajo, terminando justo donde un buen diseño te pone el botón de comprar o enviar. Curioso, ¿eh? Entonces, ¿cómo se guía la mirada? Pues la herramienta más básica y potente de todas es el tamaño. Nuestro cerebro está programado para asumir que lo más grande es lo más importante. Un titular enorme te grita, mírame a mí primero, mientras que un texto pequeño casi susurra. Es una señal visual que es imposible de ignorar. Luego está el color, que es otra herramienta potentísima. Los colores cálidos y vibrantes, como un rojo o un naranja, parece que saltan de la pantalla, ¿verdad? Por eso se usan para alertas o para botones de acción importantes. En cambio, los colores más fríos y apagados se usan para el fondo, porque dan sensación de calma y es como si se quedaran atrás. Y por último está el poder del espacio. Ojo, que el espacio en blanco no está vacío para nada, es un elemento de diseño superactivo. Cuando rodeas algo con espacio, lo estás aislando de todo el ruido visual de alrededor y le das un protagonismo inmediato. Es como si le pusieras un foco de teatro encima para decir, esto es lo que de verdad importa. Muy bien, hemos visto las reglas de comportamiento por un lado y las herramientas visuales por otro. Pero ahora viene lo interesante de verdad, ver cómo se unen, cómo un principio psicológico se transforma en algo que podemos ver y tocar en la pantalla. Porque aquí está el gran secreto. El diseño excepcional nace justo en el momento en que una necesidad psicológica, como por ejemplo la de evitar cometer errores, se traduce en una señal visual súper clara. La magia ocurre justo en esa conexión, en ese puente entre el cerebro y el ojo.
Mirad este ejemplo, que lo deja clarísimo. Tomemos la regla de prevenir errores. ¿Cómo se hace visible esa regla? Pues con una táctica visual de lo más simple, el color. Cuando un formulario te deja el botón de enviar en gris, desactivado, hasta que no has rellenado todo bien, está usando el diseño para evitar que te equivoques. Es una solución súper elegante que nos protege de la frustración. Con estas claves os aseguro que vuestra forma de ver cualquier pantalla va a cambiar para siempre. Vais a empezar a reconocer el trabajo de artesanía que hay detrás de cada interacción del día a día. Porque al final, que algo nos resulte intuitivo no tiene nada de mágico. Es el resultado de un proceso muy meditado. Es una sinfonía donde cada principio psicológico y cada elemento visual tienen un propósito claro y definido. Y es que es justo eso, es una conversación silenciosa. Cada detalle, desde esa barra de carga que te va tranquilizando hasta el tamaño de un botón que casi te pide que lo pulses, forma parte de este diálogo invisible. Es un lenguaje diseñado para que lo entendamos sin ningún esfuerzo. Así que la próxima vez que abráis una aplicación, os lanzo un reto. Poned a prueba esta nueva mirada. Fijaos en cómo el tamaño os guía, cómo el color os alerta y cómo un simple botón desactivado os está protegiendo. Ahora que habláis el idioma del diseño, ¿qué detalles ocultos vais a descubrir?